15 de febrero, los invitamos a todos a las calles. 15 de febrero, todos a las calles. 15 de febrero, todos a las calles, la movilización más berraca que haya visto este país. Espérate, es que no entendí. ¿Yo acaso te pedí que salieras a las calles a luchar por mis derechos? Mis derechos los ejerzo yo mismo, no se los pido a ningún político. ¡Qué indolente eres con los que marchan! ¡Que tu privilegio no nuble tu empatía! ¿De qué me hablas, viejo? Notiparaco, para colombianos de bien. Llamalos, estoy oyendo esos hijueputas. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para las gonorreas que no saben qué hacer esta semana, si salir a marchar o quedarse en la casa valiendo verga también. Y empezamos de una vez este Notiparaco hablando precisamente de las movilizaciones, unas en favor del presidente Gustavo Petro y otras del uribismo emberracado que no sabe por qué está emberracado, pero que así emberracado va a salir a marchar porque hay que salir a marchar a acabar con este gobierno comunista. Y ya empezaron a agitar y ya empezaron en las redes sociales a decir que hay que salir a tumbar las petrorreformas porque las petrorreformas nos van a llevar a la pobreza y esas petrorreformas van a traer hambre al país. Y yo me quiero preguntar y también les quiero preguntar a ustedes en qué país han vivido todo este tiempo que creen que el hambre, la miseria y la pobreza y mejor dicho la escasez llegó apenas hace 6 meses. Desde que yo tengo uso de razón, aquí la gente se muere de hambre, aquí la gente no trabaja y aquí la gente vive en una precarización tan pero solo era que quedara Petro de presidente para empezar a sentir en cuerpo propio lo que esto estaba pasando. Y más precisamente porque una cantidad, una catajarria, un cardumen, un container de ricos les dijo a ustedes que tenían que salir a marchar para beneficio de ellos. Porque si para algo han servido los pobres en Colombia es para obedecer a los ricos y es para ser ricos a los más ricos. Y ya vimos allá a Sergio Fajardo que quiere fungir como un mediador, como un hombre que hace yoga y como un hombre dado a la luz y al conocimiento y a la mediación, a decir, pero ¿cómo es posible que van a sacar un poco de gente a defender unas reformas que no conocen? Y hay que decirle a Sergio Fajardo y hay que decirle a todo el uribismo y hay que decirle a toda esta caterva céfala, falta de conocimiento, que precisamente el día martes va a salir la gente no a defender ninguna reforma, sino a saber exactamente de qué tratan las reformas, porque resulta que todo este tiempo, durante 200 años que llevan estos en el poder, solamente discutían las reformas en el Congreso y después le mandaban el sablazo a la gente y la gente bien ocupada buscando el plato de comida pues se tragaba las reformas enteritas y no tenían más dónde informarse, porque resulta que todos los medios de comunicación estaban cobrados por los que hacían las reformas que al final terminaban favoreciéndolos a ellos. Ahora tienen miedo porque resulta que las reformas se van a socializar con el pueblo. Y es que cuando acá, caracha, la gente pobre tiene que saber qué son las reformas, caray. Que se conforme con las migajas que les tiramos, caracha. De cuando acá esta pobreza, esta muchedumbre, estos muérganos gamines tienen que saber lo que pasa con el país, caray. Y es que la gente rica aquí se acostumbró a vivir bueno, a vivir sabroso y a vivir tranquilitos a punta de cómo reforman el bolsillo, pero el bolsillo de la gente pobre. Y habiendo dicho esto y habiendo defendido nuevamente al gobierno de Gustavo Petro, que espero no me vaya a quedar como un delante de todo el país, vamos a decirles a ustedes por qué es necesario que a los ricos les desencajen la comodidad que tienen en los bolsillos, porque ya es hora de que el rico, mijo, empiece a sentir que es pagar, empiece a sentir que es aportar y empiece a sentir, mijo, lo que han sentido los pobres toda la vida, que es meterse la
mano al bolsillo y pagar los impuestos y pagar todo lo que ha tenido que pagar el pobre aquí en este país. Y es que desde que el señor Gustavo Petro dijo que iba a acabar con la CPS, empezó el tira y afloje de los periodistas prepagos en Colombia, que son financiados por los que se benefician del detrimento más exactamente de lo que se roban de la CPS, porque las CPS funcionan en este país como intermediarias. Mejor dicho, para que ustedes lo sepan en su casa de manera rápida y técnica, las EPS están entre la mitad del servicio de salud y la plata que pone el Estado. La plata que pone el Estado puede ir derechito a las clínicas, hospitales y a los médicos, pero resulta que tiene que pasar por acá por la mitad en donde queda la EPS, y cuando pasa por acá entonces se disminuye lo que tenía que llegar acá, porque acá se queda toda la plata y después esa platica sale por acá directamente al bolsillo de los que se han robado el país, para después salir en avión a paraísos fiscales, y entonces después los médicos se quedan sin sueldo, no hay pastas, no hay drogas y la gente se muere. Muy sencillo y muy fácil, ¿no? Porque ¿cómo vamos a acabar con el negocio de la GPS? Lo que propone Gustavo Petro, para no echarse a toda esta catajarria y ladrones encima, es hacer que las EPS ya no cubran el 100% de ser intermediarias en este negocio de la muerte, que privatiza la venta de droga por encima de la vida de las personas. Y es que hay que decir aquí, en este país divino, en este país hermoso, en donde la gente la pasa bueno tomando aguardiente, que en un año la plata que manejan las EPS es de por lo menos 51 billones de pesos. Preguntémonos nosotros aquí, ¿dónde están esos 51 billones de pesos? ¿Por qué la gente se sigue quejando de las EPS y por qué un grupúsculo de se queda con esa plata? ¿A dónde va a parar esa plata? Pues a los canales privados que le dicen a usted que estamos viviendo en el castrochavismo, que estamos viviendo en una dictadura y que, mejor dicho, hay que tumbar a Petro porque las reformas de Petro son las que traen pobreza. Y entonces, si las reformas de Petro son las que traen pobreza, la pobreza que hemos vivido siempre, ¿quién la trajo al país? Pregúntese usted en su casa. Lo otro que hay que decirles es cuánto manejan los fondos privados de pensión al año, y ustedes se van a quedar con el gaznate, con el guarguero y con la jeta abierta, pero de la desazón tan... Y es mejor que cierre esa jeta porque se va a ir de... para la cama o para el sofá. 300 billones de pesos, 300 billones con los que hacen puentes que se caen, hacen carreteras que no existen y montan peajes para cobrar las carreteras que no existen. Todo a costillas de los colombianos. Mejor dicho, es que es muy sabroso llenar las carreteras de peajes y seguir extorsionándolo a usted con la plata que usted puso para que hicieran esos peajes. Ahora bien, si la gente uribista que se considera de derecha y se cree gente bien caracha, gente divinamente, gente que no tienen dónde caerse muerta, pero le han vendido la idea de que es rica, quiere salir emberracada el 15 de febrero a tumbar este gobierno de izquierda, a esa gente la invitamos a que el 14 de febrero, antes de salir a hacer el ridículo del 15, se informe muy bien y sepa muy bien de qué van a servir las reformas en este país. Porque se la pasan diciendo que el gobierno de Gustavo Petro prometió un cambio que no se da. Entonces yo sí quiero que me expliquen. Si el cambio no se dio y si siguen los mismos, ¿por qué están insatisfechos entonces si estaban tan felices en el país de Duque? Si el país no cambió, deberían estar felices con el gobierno de Petro. Pero como efectivamente el país sí está cambiando, la gente poderosa que se está viendo afectada con estos cambios le está diciendo a usted que este gobierno no sirve para nada. Y no hay nada más triste que gente pobre marchando por el beneficio de la gente rica. ¡Qué gonorrea!
para hacerles más claro del porqué de la chilladera que tienen los mega ricos en Colombia, hay que devolvernos hasta la pandemia, cuando se paralizó el país y tuvimos un presidente inepto presentando un programa de televisión